Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las historias cobran vida en la oscuridad. Esta noche te invitamos a adentrarte en un nuevo relato de terror que pondrá a prueba tus nervios. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y dejar tu comentario. Más del 80% de quienes escuchan estos relatos aún no están suscritos. Te pedimos de favor que lo hagas. Recuerda que es completamente gratis y nos ayudas enormemente a seguir trayendo más historias. Sin más que decir, apaga la luz, sube el volumen y comencemos. Nunca olvidaré la noche en que mi madre llegó a casa temblando, con el rostro completamente pálido, incapaz de articular palabra durante casi una hora. Me llamo Jonathan, soy de El Salvador, y lo que voy a contarles le sucedió a mi madre en el año 2008. Ella siempre fue una mujer valiente, de esas que no le temen a nada ni a nadie, pero aquella madrugada algo cambió en ella para siempre. Desde entonces jamás volvió a caminar sola de noche, y cuando le pregunto por qué, simplemente baja la mirada y guarda silencio. Todo comenzó con una costumbre muy normal. Cada domingo mi madre visitaba a mi tía, su hermana menor, y se quedaban conversando hasta muy tarde, a veces hasta las 2 o 3 de la madrugada. La casa de mi tía quedaba aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de la nuestra. Una caminata que en el día parecía corta y sin importancia, pero que en la oscuridad de la noche se transformaba en algo completamente diferente. El camino que debía recorrer no estaba bien iluminado. Había apenas 2 o 3 postes de luz en todo el trayecto, y largas secciones sumidas en una oscuridad casi total. Las calles estaban desiertas a esas horas. No pasaba absolutamente nadie, ni siquiera vehículos. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el eco de sus propios pasos contra el pavimento agrietado. Justo a mitad del camino, había una propiedad que siempre le causaba inquietud. Era un chalet viejo que llevaba años abandonado, rodeado de matorrales altos y árboles frondosos que se mecían con el viento nocturno. La cerca de metal estaba oxidada y parcialmente caída en algunos tramos. Durante el día, el lugar simplemente parecía descuidado y triste, pero de noche, con las sombras moviéndose entre los arbustos y el crujir de las ramas secas, adquiría un aspecto perturbador. Mi madre me contó que siempre aceleraba el paso al pasar frente a ese lugar. Había algo en esa propiedad que le generaba una sensación extraña en el estómago, una especie de advertencia que no podía explicar con palabras, pero nunca había pasado nada fuera de lo normal. Así que siguió haciendo ese recorrido cada domingo, convenciéndose de que solo eran nervios sin fundamento. Aquella madrugada de invierno era particularmente fría. Mi madre se había despedido de mi tía alrededor de las 2:30, envolviéndose bien en su suéter grueso, antes de emprender el camino de regreso. El aire estaba helado y húmedo, formando pequeñas nubes de vapor con cada respiración. Las calles estaban más solitarias que nunca, sin un alma a la vista. Caminaba a paso firme, con las manos metidas en los bolsillos para protegerse del frío, cuando se acercó al chalet abandonado. Como siempre, sintió ese nudo en el estómago, esa sensación incómoda que la hacía querer pasar rápido. Pero esta vez, había algo diferente. Frente a la entrada principal de la propiedad, justo donde comenzaba el sendero de tierra que llevaba a la casa en ruinas, había una silueta oscura. Al principio pensó que era una sombra proyectada por los árboles, pero al acercarse un poco más, se dio cuenta de que era un animal. Un burro, para ser exactos. Lo primero que le llamó la atención fue su color. Era completamente negro, de un negro tan intenso y profundo que parecía absorber la poca luz que llegaba de los postes lejanos. No era el gris oscuro o marrón que suelen tener estos animales, sino un negro absoluto, casi antinatural. Pero lo más extraño no era su color, era su comportamiento. El animal estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua. No movía las orejas, no sacudía la cola, no emitía ningún sonido. Simplemente estaba ahí, plantado en medio del camino, mirando fijamente en su dirección. Mi madre nunca había visto un burro comportarse de esa manera. Estos animales suelen ser inquietos, resoplan, mueven la cabeza, algo.
pero este no hacía absolutamente nada. Se detuvo a unos metros de distancia, sintiendo que algo no estaba bien. El aire a su alrededor parecía haberse vuelto más pesado, más denso. Miró al animal a los ojos, buscando algún signo de vida normal, pero lo único que encontró fue una mirada fija, penetrante, que le provocó un escalofrío en la espalda. Por un momento consideró dar media vuelta y tomar otra ruta, pero eso significaría agregar otros 20 minutos a su camino, rodeando varias cuadras adicionales. Además, se dijo a sí misma que solo era un animal perdido, probablemente escapado de alguna finca cercana. No había razón para tener miedo. Respiró profundo, se ajustó el suéter y decidió continuar, pasando a un lado del burro. Mientras se acercaba, el animal seguía sin moverse, sin reaccionar de ninguna manera a su presencia. Era como si ni siquiera respirara. Pasó junto al animal manteniendo la mayor distancia posible, pegándose al otro extremo del camino. Durante todo ese tiempo, sintió la mirada del burro clavada en ella, siguiéndola sin que el animal girara la cabeza. Era una sensación horrible, como si miles de hormigas le caminaran por la piel. Sus instintos le gritaban que algo estaba terriblemente mal, pero su mente racional trataba de convencerla de que solo era un animal común y corriente. Caminó unos 20 metros más allá del chalet abandonado, alejándose lo más rápido que podía sin llegar a correr. Su corazón latía acelerado y las manos le temblaban ligeramente. Intentaba calmarse respirando hondo, diciéndose que ya había pasado lo peor, que solo era cuestión de llegar a casa y olvidar ese encuentro incómodo. Fue entonces cuando un pensamiento cruzó por su mente como un relámpago. En todos los años que llevaba haciendo ese recorrido, jamás, absolutamente jamás, había visto un burro en esa zona. No había fincas cerca, no había corrales, no había ningún lugar de donde ese animal pudiera haber salido, y mucho menos un burro completamente negro. Ese pensamiento la hizo detenerse en seco. Sintió un impulso irresistible de voltear, de comprobar si el animal seguía ahí. Lentamente, giró la cabeza para mirar hacia atrás, hacia el lugar donde había estado el burro, apenas unos segundos antes. No había nada. El camino estaba completamente vacío. La entrada del chalet abandonado estaba desierta, sin ningún rastro del animal. Mi madre parpadeó varias veces, pensando que tal vez la oscuridad le estaba jugando una mala pasada, pero por más que enfocaba la vista, no había absolutamente nada ahí. ¿Cómo era posible? El burro no había tenido tiempo de alejarse. No había escuchado ningún sonido de pasos, ningún ruido de cascos contra el pavimento o la tierra. Además, la propiedad estaba rodeada por una cerca, aunque vieja y deteriorada. No tenía aberturas lo suficientemente grandes para que un animal de ese tamaño pasara sin hacer ruido, y la vegetación era demasiado espesa, llena de ramas secas y hojarasca que crujirían con cualquier movimiento. Pero el burro había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí, como si se hubiera desvanecido en el aire. Un frío repentino la envolvió. No era el frío normal de la madrugada invernal, sino algo diferente, más penetrante, que le calaba hasta los huesos. Era como si la temperatura hubiera bajado 10 grados en cuestión de segundos. Podía ver su aliento formando nubes cada vez más densas frente a su rostro, y entonces lo sintió. Esa certeza absoluta, ese conocimiento primitivo e instintivo que no necesita explicación. No estaba sola. Había algo ahí en la oscuridad observándola. No podía verlo, pero lo sentía con cada fibra de su ser. Era una presencia pesada, opresiva, que hacía que el aire se sintiera espeso y difícil de respirar. Su estómago se contrajo en un nudo apretado, y un sudor frío comenzó a recorrerle la espalda a pesar del frío intenso. Se quedó paralizada por unos segundos que parecieron eternos, con todos sus sentidos alerta, tratando de captar cualquier señal de peligro. Escuchaba el latido acelerado de su propio corazón retumbando en sus oídos, pero más allá de eso, el silencio era absoluto, demasiado absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos normales de la noche, los grillos, el viento entre las hojas. Nada. Era como si todo ser viviente se hubiera escondido,
dejándola completamente sola con lo que fuera que estaba ahí. Entonces, sintió que esa presencia se movía. No escuchó pasos ni vio nada, pero lo supo. Se estaba acercando, deslizándose por la oscuridad hacia ella. Podía sentir cómo se aproximaba, lenta, deliberadamente, como un depredador que acecha a su presa. El terror se apoderó de ella como nunca antes en su vida. Sus piernas querían correr, pero parecían haberse convertido en plomo. Su garganta estaba tan seca que apenas podía tragar. Las manos le temblaban violentamente y sentía que en cualquier momento sus rodillas cederían y la harían caer al suelo. Fue en ese momento de pánico absoluto cuando recordó las enseñanzas de mi abuela, quien siempre le había dicho que ante cualquier presencia maligna, la oración era el escudo más poderoso. Con la voz temblorosa y entrecortada, comenzó a rezar en voz alta. Primero apenas un susurro, pero luego con más fuerza, aferrándose a las palabras como a un salvavidas. Padre nuestro que estás en los cielos, comenzó, y mientras rezaba, sentía cómo la presencia reaccionaba. Era como si sus palabras la molestaran, la irritaran. La sensación de amenaza se intensificó. Ahora podía percibir claramente que lo que fuera que estaba ahí tenía malas intenciones, que quería hacerle daño, que buscaba llevársela a algún lugar del que no podría regresar. La presencia se acercaba más y más. Mi madre podía sentirla casi rozándole la espalda, tan cerca que el frío que emanaba le congelaba la nuca. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero sus pies parecían clavados al suelo. Seguía rezando, cada vez más fuerte, con lágrimas rodando por sus mejillas. Caminaba ahora, o más bien se obligaba a caminar arrastrando los pies, sin atreverse a mirar hacia atrás. Sabía que si volteaba, si veía lo que fuera que la seguía, tal vez no podría soportarlo. La sensación era cada vez más intensa, más asfixiante. Podía sentir cómo esa cosa la rodeaba, cómo la envolvía en una especie de neblina fría y pesada que le dificultaba respirar. Era como si manos invisibles intentaran jalarla hacia atrás, hacia la oscuridad, hacia ese chalet abandonado del que había surgido el burro negro. Siguió caminando y rezando, pero la presencia no se alejaba. Al contrario, se volvía más persistente, más agresiva. Mi madre sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera tratando de aplastarla. El frío era tan intenso que sus dientes comenzaron a castañear y sus labios se entumecieron. Llevaba unos 15 minutos en ese estado de terror absoluto, que se sentían como horas interminables. Cada paso era una batalla contra el pánico que amenazaba con paralizarla por completo. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantener el equilibrio, pero seguía avanzando, aferrándose a sus oraciones como única defensa. Finalmente llegó a una encrucijada, un punto donde el camino se dividía en dos. A la izquierda estaba la ruta que la llevaría a casa, a apenas 5 cuadras de distancia. Podía ver a lo lejos las luces de nuestro vecindario, que en ese momento le parecían tan lejanas como las estrellas en el cielo. Pero la presencia seguía ahí, pegada a ella como una sombra maligna. Y en ese momento, mi madre sintió con total claridad que si no hacía algo, si no se defendía de alguna manera más poderosa, esa cosa lograría su propósito. Podía sentir la intención, la determinación de llevársela, de arrastrarla de vuelta a la oscuridad. Fue entonces cuando, desde lo más profundo de su ser, brotó un grito. No fue un grito de miedo, sino de desesperación mezclada con fe absoluta. Con todas las fuerzas que le quedaban, alzó la voz hacia el cielo nocturno y gritó pidiendo la protección del arcángel Miguel, ese guerrero celestial que, según las enseñanzas de mi abuela, protege a las almas de las fuerzas oscuras. Las palabras salieron de su garganta con una potencia que ella misma no sabía que poseía, resonando en la calle vacía, rompiendo el silencio antinatural que la había envuelto durante todo ese tiempo. Y entonces sucedió algo que jamás podría explicar completamente. En el instante exacto en que terminó de pronunciar su súplica, sintió un viento. Pero no era un viento normal, no era la brisa fría de la madrugada. Era algo diferente,
algo que se movía con propósito y velocidad. Pasó justo a su lado, tan cerca que sintió cómo le movía el cabello y hacía que su suéter se agitara violentamente. Era como si algo enorme, algo invisible pero real, hubiera pasado a toda velocidad rozándola. El viento era tan fuerte que por un momento pensó que la tumbaría al suelo. Llevaba una fuerza tremenda y se dirigía directamente hacia su espalda, hacia donde ella sentía que estaba esa presencia que la había estado acosando. Escuchó entonces un sonido extraño, algo que no podría describir con exactitud. Era como un silbido agudo mezclado con algo parecido a un lamento, que se alejaba rápidamente hacia el descampado que había al otro lado de la calle. El sonido se perdió en la distancia en cuestión de segundos, desvaneciéndose en la noche, y de repente todo cambió. El frío insoportable desapareció instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El aire volvió a ser el aire normal de una madrugada de invierno. Frío, sí, pero no ese frío antinatural que la había estado congelando por dentro. La presión en su pecho se esfumó, permitiéndole respirar profundamente por primera vez en lo que parecían horas. La sensación de ser observada, de ser acechada, simplemente ya no estaba. Mi madre podía sentir la diferencia de inmediato. Era como si una carga pesadísima hubiera sido levantada de sus hombros. El ambiente había vuelto a la normalidad. Podía escuchar nuevamente los sonidos de la noche, el viento suave entre los árboles, algún perro ladrando a lo lejos. Se quedó parada en esa encrucijada durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder, asegurándose de que realmente había terminado. Sus piernas seguían temblando, pero ahora era solo por la descarga de adrenalina y el miedo que todavía recorría su cuerpo. Finalmente, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, echó a caminar hacia casa. Esta vez sus pasos eran rápidos, casi corriendo, pero ya no sentía esa presencia detrás de ella. El camino estaba despejado, tanto física como espiritualmente. Cuando llegó a nuestra casa, yo estaba dormido. Mi madre entró, cerró la puerta con llave, corrió todos los cerrojos y se dejó caer en el sofá de la sala, todavía temblando. Se quedó ahí, con las luces encendidas, hasta que amaneció, incapaz de moverse o de procesar completamente lo que había vivido. A la mañana siguiente me lo contó todo. Nunca la había visto tan afectada, tan segura de que algo verdaderamente malo había estado a punto de sucederle. Y yo le creí cada palabra, porque mi madre nunca había sido de las que inventan historias o exageran las cosas. Desde aquella noche, jamás volvió a caminar sola en la oscuridad. Ahora, cuando visita a mi tía, siempre se asegura de salir antes de que anochezca, o yo voy a buscarla en el carro sin importar qué tan tarde sea. Nunca más quiso arriesgarse a encontrarse con lo que fuera que había tomado la forma de aquel burro negro. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, presencias que habitan en los lugares abandonados y en las horas oscuras de la madrugada. Mi madre aprendió esa lección de la manera más aterradora posible, y aunque han pasado años desde aquella noche, todavía se estremece cuando alguien menciona el chalet abandonado, que sigue ahí, esperando en la oscuridad, rodeado de matorrales y silencio. Nunca volví a dormir igual después de lo que vi aquella noche en Tlaxcala. Me llamo Daniel y soy de la ciudad. Siempre viví entre edificios y calles llenas de gente. Jamás imaginé que mi vida cambiaría tanto cuando mi esposa Laura y yo tuvimos que mudarnos a un pueblo pequeño de Tlaxcala por cuestiones de trabajo. La empresa donde yo trabajaba abrió una sucursal allá y me ofrecieron un buen puesto. Así que no lo pensamos mucho. Necesitábamos el dinero y parecía una buena oportunidad. El problema fue encontrar dónde vivir. Las opciones eran pocas y las que había estaban muy caras para nuestro presupuesto. Después de buscar por semanas, encontramos una casa en renta que costaba muy poco comparada con las demás. Cuando preguntamos por qué era tan barata, el dueño solo dijo que estaba un poco retirada del centro. Un poco retirada resultó ser quedarse muy corto. La casa estaba completamente aislada. Para llegar hasta allá teníamos que tomar el transporte público que nos dejaba en un punto donde terminaba el camino pavimentado.
Desde ahí teníamos que caminar aproximadamente 30 minutos por senderos estrechos rodeados de sembradíos. A ambos lados del camino había plantaciones de maíz y duraznos tan espesos que apenas dejaban pasar la luz del sol durante el día. Los tallos del maíz crecían tan altos y juntos que formaban como paredes verdes interminables. Los árboles de durazno estaban tan cargados de ramas que sus copas se entrelazaban unas con otras creando un techo natural que hacía todo más oscuro. Las primeras veces que visitamos la casa para verla y decidir si la rentábamos, notamos algo extraño. Había un perro callejero que siempre andaba por ahí. Era un animal de tamaño mediano, con pelo color café claro, pero lo que más llamaba la atención era su comportamiento. Parecía perdido, como si no supiera bien a dónde ir. Caminaba en círculos, se detenía de repente y miraba hacia la nada. Movía la cabeza de un lado a otro como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír, pero lo verdaderamente perturbador era el olor. Ese perro despedía un hedor insoportable a podrido, como a carne descompuesta que lleva días al sol. Era tan fuerte que te revolvía el estómago. Laura tuvo que taparse la nariz con la bufanda la primera vez que pasamos cerca. Lo curioso es que el animal se veía limpio. Su pelaje no estaba sucio, ni tenía heridas visibles. No había razón aparente para ese olor tan terrible. Al principio pensamos que solo era un perro del pueblo que andaba vagando, pero empezamos a verlo en lugares muy distantes entre sí. Una tarde lo vimos cerca de la casa, caminando entre los maizales. Al día siguiente, apareció en el centro del pueblo, a varios kilómetros de distancia. Luego lo volvimos a ver cerca del parador de autobuses. Era imposible que un perro pudiera moverse tan rápido entre esos lugares. Comenzamos a tener la sensación de que nos seguía, aunque tratábamos de convencernos de que solo era coincidencia. A pesar de todo esto, decidimos rentar la casa. Necesitábamos un lugar donde vivir y no teníamos muchas opciones. Además, durante el día todo parecía normal. El pueblo era tranquilo, la gente amable, y la casa estaba en buenas condiciones. Pensamos que podríamos acostumbrarnos al camino largo y a la soledad del lugar. Los primeros días fueron difíciles pero manejables. Salíamos temprano para el trabajo y regresábamos antes de que oscureciera. El problema era cuando teníamos que salir de noche. El camino entre los sembradíos se transformaba completamente cuando caía la oscuridad. No había alumbrado público, solo la luz de nuestras linternas que apenas iluminaba unos metros adelante. Los sonidos cambiaban también. Durante el día escuchabas pájaros, insectos, el viento moviendo las hojas. Pero de noche todo era diferente. Había silencio, un silencio pesado que se sentía antinatural, interrumpido solo por crujidos extraños que venían de entre las plantas. Una noche tuvimos que ir al pueblo porque Laura necesitaba comprar unas medicinas en la farmacia. Salimos como a las 8. Caminamos juntos hasta el parador donde pasa el transporte. Ella se subió al autobús y yo me quedé esperando para acompañarla de regreso. El plan era que yo la esperara en el parador para caminar juntos de vuelta a la casa. Mientras esperaba sentado en una banca, empecé a sentirme observado. Esa sensación de que alguien te mira fijamente aunque no veas a nadie. Miré alrededor, pero no había nadie cerca. El parador estaba vacío excepto por mí. Traté de distraerme con el teléfono, pero la sensación no se iba. De hecho, se hacía más intensa. Cuando Laura regresó como una hora después, ya estaba bastante nervioso. Le conté lo que sentí, pero ella me dijo que seguramente era solo mi imaginación por estar solo en la oscuridad. Comenzamos a caminar de regreso a la casa por el sendero. Llevábamos las linternas encendidas y caminábamos rápido, hablando de cosas sin importancia, para distraernos del miedo que los dos sentíamos aunque no queríamos admitirlo. Llevábamos apenas unos 10 minutos de camino cuando empezamos a escuchar algo extraño. Eran como pisadas pequeñas, pasos suaves que venían de entre los árboles de durazno a un costado del sendero. Al principio pensé que podría ser algún animal, tal vez un mapache o un tejón, pero los pasos nos seguían, manteniendo nuestro mismo ritmo. Cuando caminábamos rápido, los pasos se aceleraban. Cuando nos deteníamos, también se detenían. Laura me apretó el brazo con fuerza.
Ella también los escuchaba. Alumbramos hacia donde venían los sonidos, pero la linterna no alcanzaba a penetrar la oscuridad entre los árboles. Solo veíamos las primeras ramas y luego todo era negro. Los pasos continuaban. A veces sonaban más cerca, a veces más lejos, pero siempre ahí, siempre siguiéndonos. Entonces escuchamos otra cosa. Algo que me heló la sangre. Eran como susurros, voces muy bajas que no podíamos entender. No eran palabras claras, más bien sonidos que parecían intentar formar palabras. Venían del mismo lugar que los pasos, de entre la oscuridad de los duraznos. Laura comenzó a llorar en silencio. Yo sentía el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Apuramos el paso casi corriendo. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Ahora parecían venir de varios puntos diferentes, como si hubiera más de una cosa entre los árboles. Las pisadas también se multiplicaron. Ya no era solo un par de pasos, eran muchos, rodeándonos por ambos lados del sendero. Cuando por fin llegamos a la casa, entramos corriendo y cerramos la puerta con llave. Nos quedamos recargados contra la puerta, respirando agitadamente, escuchando. Afuera todo quedó en silencio. Un silencio absoluto, peor que los susurros. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos sentados en la sala con todas las luces encendidas hasta que amaneció. Al día siguiente, Laura tuvo que quedarse en casa porque no se sentía bien del susto de la noche anterior. Yo tuve que ir al trabajo. Salí temprano cuando todavía había algo de luz. El camino de día era completamente diferente. Se veía normal, tranquilo. Traté de convencerme de que todo lo de la noche anterior había sido nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Esa tarde salí del trabajo más tarde de lo normal. Cuando llegué al parador ya estaba oscureciendo. Llamé a Laura para avisarle que venía en camino. Ella me rogó que tuviera cuidado, que no me distrajera, que caminara rápido por el sendero principal sin desviarme. Pero cuando bajé del autobús y empecé a caminar, decidí hacer algo que hasta hoy me arrepiento. Pensé que si tomaba un atajo entre los sembradíos de durazno podría llegar más rápido a la casa. Había un camino alterno que cortaba directo entre los árboles. Era más corto aunque más cerrado. Durante el día lo había usado un par de veces sin problemas. Entré al atajo alumbrando con mi linterna. Los árboles estaban muy juntos y sus ramas formaban como un túnel sobre mi cabeza. Apenas había avanzado unos metros cuando sentí que algo estaba terriblemente mal. El aire se sentía pesado, difícil de respirar. La temperatura bajó de golpe, tanto que podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. Entonces los escuché otra vez. Los susurros. Pero ahora estaban mucho más cerca. Tan cerca que parecía que alguien estaba hablando justo detrás de mi oreja. Me giré rápido alumbrando con la linterna, pero no había nadie. Los susurros continuaron, rodeándome por todos lados. No eran palabras en español ni en ningún idioma que pudiera reconocer. Eran sonidos guturales, profundos, que hacían vibrar el aire. El terror me invadió por completo. Un miedo tan intenso que jamás había sentido en mi vida. Era un miedo primitivo, como si cada célula de mi cuerpo me gritara que corriera, que saliera de ahí inmediatamente. Comencé a correr sin importar las ramas que me golpeaban la cara y los brazos. Corría sin dirección fija, solo quería salir de entre esos árboles. Los susurros me seguían, cada vez más fuertes, más agresivos. Ahora sonaban enojados, como si estuvieran furiosos porque intentaba escapar. Escuchaba pasos pesados corriendo detrás de mí, rompiendo ramas, pisando hojas secas. Lo que fuera que me perseguía, ya no intentaba ser sigiloso. Corrí sin parar hasta que finalmente salí a la carretera principal. Me detuve doblado, con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aire. Miré hacia atrás esperando ver algo salir de entre los árboles, pero no había nada. Los susurros habían cesado. Solo se escuchaba el sonido de mi respiración agitada y los latidos fuertes de mi corazón. Me quedé ahí parado varios minutos vigilando la oscuridad del sembradío. Nada se movía. Pensé que tal vez ya había pasado el peligro, que lo que fuera que me perseguía se había quedado entre los árboles. Estaba equivocado.
Comencé a caminar por la carretera hacia el pueblo. Necesitaba estar cerca de gente, de luces, de algo normal. Mis piernas todavía temblaban, pero me obligué a seguir adelante. Fue entonces cuando lo vi otra vez. El perro estaba parado en medio de la calle, bajo un poste de luz que parpadeaba. Me miraba fijamente con esos ojos que ahora me parecían diferentes, más inteligentes, más conscientes de lo que debería ser normal en un animal. El olor a podrido llegó hasta mí incluso estando a varios metros de distancia. Intenté ignorarlo y seguir caminando, rodeándolo para mantener mi distancia. Pero el perro comenzó a seguirme. No corría, solo caminaba detrás de mí manteniendo siempre la misma distancia. Aceleré el paso y él también lo hizo. Me detuve y él se detuvo. Era como si estuviera jugando conmigo. Cuando llegué al pueblo había un poco más de gente en las calles. Me sentí un poco más seguro. El perro se quedó atrás, observándome desde lejos. Decidí caminar entre las casas para perderlo. Me metí por un callejón estrecho entre dos construcciones. Cuando salí del otro lado y miré hacia atrás, el perro ya no estaba. Respiré aliviado. Tal vez finalmente me había dejado en paz. Continué caminando hacia donde debía tomar otro transporte que me acercara más a casa. Pasé junto a un coche estacionado y escuché un ruido debajo de él, como un quejido suave. Me agaché para ver qué era. El perro estaba ahí, acostado debajo del coche, mirándome. Pero cuando parpadeé ya no estaba. Simplemente desapareció. Me quedé agachado, confundido, pensando que tal vez me lo había imaginado. Me levanté lentamente, y cuando me di la vuelta, casi me desmayo del susto. El perro estaba parado en la esquina de la calle, a unos 20 metros de mí, pero algo era diferente. Estaba completamente inmóvil, tan quieto que parecía una estatua. Sus ojos brillaban con una luz que no era el reflejo de ninguna lámpara. Era una luz que venía de dentro, un brillo rojizo que pulsaba como si tuviera vida propia. Comencé a retroceder lentamente sin quitarle la vista de encima. El perro no se movió, pero ese brillo en sus ojos se hizo más intenso. Entonces abrió la boca. No para ladrar. La abrió demasiado, mucho más de lo que la mandíbula de un perro debería poder abrirse, y de su garganta salió un sonido que no tiene nombre. Era como un gemido y un gruñido mezclados, pero con algo más, algo que sonaba casi humano. Fue ahí cuando todo mi control se rompió. Comencé a gritar pidiendo ayuda mientras retrocedía. El perro dio un paso hacia mí, y su cuerpo comenzó a hacer algo que mi mente se rehusaba a aceptar como real. Empezó a convulsionarse, a temblar violentamente. Sus patas se estiraron, los huesos crujiendo de forma horrible. Se hacían más largas, más delgadas, doblándose en ángulos que ningún animal debería tener. El pelo comenzó a caerse en mechones, dejando ver una piel grisácea y arrugada debajo. La columna del animal se arqueó hacia arriba de una forma grotesca. La cabeza empezó a cambiar de forma. El hocico se acortaba mientras el cráneo se expandía. Y durante todo esto esos ojos rojos nunca dejaron de mirarme. Ya no podía gritar. El horror era tan grande que me había dejado mudo. Solo podía ver cómo esta cosa que antes parecía un perro se transformaba en algo que jamás debió existir. Las patas traseras se estiraron tanto que la criatura quedó casi de pie. Los brazos, porque ya no podía llamarlos patas delanteras, colgaban a los lados de un cuerpo deforme que era una mezcla imposible entre animal y algo vagamente humano. Mis piernas finalmente reaccionaron y eché a correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Escuchaba detrás de mí un sonido de pasos irregulares, como si la criatura todavía estuviera aprendiendo a usar su nuevo cuerpo. Pero se acercaba. Podía sentirla cada vez más cerca. Llegué a una zona con más casas y más luz. La gente que estaba en la calle me miraba extrañado mientras yo corría gritando de terror. No me importó lo que pensaran. Solo quería llegar a algún lugar seguro. Me metí en una tienda que todavía estaba abierta y le rogué al dueño que cerrara la puerta. Desde el interior, mirando por el vidrio de la entrada, vi a la criatura. Estaba parada al otro lado de la calle, en las sombras entre dos postes de luz. Ya no se parecía en nada a un perro. Era alta,
más alta que una persona normal, con extremidades largas y torcidas. Se quedó ahí parada mirando hacia la tienda, hacia mí. Después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y caminó hacia los naranjos que había en una esquina. Justo antes de desaparecer entre los árboles, escuché un grito. No era animal ni humano. Era algo entre ambos, un aullido desgarrador lleno de rabia y frustración que hizo que todas las personas en la calle se detuvieran y miraran hacia donde venía el sonido. El grito se prolongó por varios segundos que se sintieron eternos, rebotando entre las casas, antes de finalmente apagarse. Esa noche no volví a casa. Me quedé en la tienda hasta que amaneció. Llamé a Laura y le dije que se encerrara y no abriera la puerta por nada del mundo hasta que yo llegara. Al día siguiente, con la luz del sol, tomé un taxi hasta la casa. Metimos todas nuestras cosas en maletas sin importar el orden. No nos detuvimos a empacar bien ni a llevarnos todo. Solo agarramos lo indispensable. Le dijimos al dueño que nos íbamos, que podía quedarse con el depósito, que no queríamos nada a cambio. Él no hizo preguntas. Solo asintió con una expresión que me hizo pensar que tal vez sabía algo que nosotros no. Tal vez por eso la casa era tan barata. Tal vez por eso nadie más quería vivir ahí. Nunca regresamos a ese pueblo. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche, ni siquiera entre nosotros. Hay cosas que es mejor dejar enterradas en el pasado. Pero sé lo que vi. Sé que esa cosa era real. Y sé que intentaba llevarnos, a mí o a Laura, o tal vez a ambos. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, todavía escucho esos susurros en mi cabeza. Y en mis pesadillas veo esos ojos rojos brillando en la oscuridad, observándome, esperándome. Me despierto sudando, revisando las esquinas de la habitación, asegurándome de que no haya nada ahí. Hace poco Laura me confesó que ella también sigue teniendo pesadillas, que a veces siente ese olor a podrido sin ninguna razón, que hay noches en que escucha pasos afuera de nuestra ventana, aunque vivimos en un piso alto donde nadie podría llegar caminando. No sé qué era esa cosa. No sé si todavía nos busca o si finalmente se quedó en aquel lugar. Lo único que sé con certeza es que hay cosas en este mundo que no deberían existir, cosas que se esconden en los lugares oscuros y aislados, esperando encontrar a alguien que se atreva a adentrarse demasiado en su territorio. Y si algún día encuentras una casa en renta que parece demasiado buena para ser verdad, que está aislada y rodeada de sembradíos espesos, y ves un perro extraño que huele a muerte rondando el lugar, por favor, aléjate. Corre tan lejos como puedas. Porque lo que parece un simple animal callejero podría ser algo mucho peor, algo que está esperando el momento perfecto para mostrarte su verdadera forma.